Muy bien. Dice el versículo número 2 de nuevo. Dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó, checa lo que dice, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Pero Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de sus rebaños. Abel presentó lo primero y lo mejor para el Señor. Es el primer ejemplo de un hombre dando sus primicias al Señor. Dice, entonces el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí. He titulado a este mensaje, Relaciones que necesitan sanidad. Relaciones que necesitan sanidad. Y este es el segundo mensaje de la serie Sanidad Total con la que iniciamos este año. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta unción de sanidad que estás derramando sobre la iglesia. Gracias porque a lo largo de esta semana empeñaste tus esfuerzos en sanarnos espiritualmente. Gracias porque podemos gozar de una vida libre, Señor, y en comunión contigo. Pero el día de hoy oro en el nombre de Jesús para que vengas y traigas sanidad sobre nuestras relaciones. Oro en el nombre de Jesús para que nos inyectes valentía, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, para poder entender que es importante ser sanados en medio de nuestras relaciones. Llévanos a ser cristianos responsables, Señor, de la forma en la que nos relacionamos con otros, porque esto tiene mucho valor delante de tus ojos. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque nos parezca increíble, a lo largo de nuestro caminar con Cristo, podemos llegar a creer, practicar y hasta enseñar a otros una serie de mentiras que, sin tomar en cuenta las consecuencias que puede provocar esto en nuestro corazón y en el corazón de otros, puede ser quizá uno de los mayores errores que cometamos en nuestro caminar con el Señor. Y estas mentiras, ¿verdad?, son similares a las frases que algunas personas creen que aparecen en la Biblia, pero que no aparecen. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, hermano, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso, verdad? ¿Será que tengo otra versión de la Biblia muy antigua que no lo dice? O a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? Y al que le voy a dar con el mazo es a otro, ¿verdad? Por andarle agregando cosas a la Biblia que no viene. O la favorita de los de la reunión de las 9 de la mañana. Al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es que esa es nuestra palabra rema, ¿verdad? De nosotros, porque somos madrugadores. Y enlisté una serie de 3 mentiras que algunos cristianos pueden hoy mismo estar creyendo. Mentira número 1, tu testimonio no importa. Nadie es perfecto. La gente debe de fijarse en Cristo y no en ti. Hace algunos días escuché a una mujer, que es una figura pública, ¿verdad?, muy conocida en redes sociales, decir esto. Se cree que ella
tiene una relación con Cristo, que asiste regularmente a la iglesia. Y en una entrevista, ¿verdad? Le empezaron a preguntar un poco acerca de su relación con el Señor. Y ella decía esto, dice, la gente me critica, pero lo que no saben es que yo no importo, nadie es perfecto. La gente debe de fijarse en Cristo y no en mí. Y esta es una gran mentira. La Biblia dice todo lo contrario. En una ocasión, Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo número 1, imiten mi ejemplo como yo imito a Cristo. Todos necesitamos ser imitadores de Cristo para que las personas puedan encontrar en nosotros un ejemplo claro y digno de ser imitados. La mentira número 2 que apunté en esta mañana es: una vida en Cristo es una vida libre de problemas. Y sabes, aunque a muchos de nosotros, a mí, me gustaría que esa declaración fuera verdad, solo aquellos que realmente han caminado con Jesús saben que esto es una mentira. Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, dice, tendrán muchas aflicciones, pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es una mentira creer que en Cristo Jesús hay una vida libre de problemas. No es así. Y la tercera mentira que apunté para esta mañana es: preocúpate por estar bien con Dios. Los demás no importan. Y esa es quizá una de las mentiras más peligrosas que una persona o un seguidor de Cristo puede creer. ¿Por qué? Porque esta mentira revela al menos tres cosas. Primero, muy poca sensibilidad a los propósitos de Dios sobre la vida de esa persona. Es como estar con una línea, ¿verdad?, desconectada o que constantemente marca error hacia el Señor. Es tener poca sensibilidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también esta mentira, ¿verdad?, demuestra conformidad en nuestra relación con Cristo. Como que no hay un deseo por crecer, no hay un deseo, ¿verdad?, por avanzar más, por descubrir lo que el Señor es capaz de hacer, no solamente nosotros, sino también lo que Él quiere hacer en las relaciones que tenemos con los demás. Pero también deja evidenciado un débil deseo por hacer la voluntad de Dios. La persona que cree que es únicamente importante estar bien con Dios y que los demás no importan, es como si no tuviera, ¿verdad?, anhelos por cumplir con aquello que el Señor desea que haga esa persona. Es una persona que no le importan los resultados, no le importa agradar a Dios con la forma en la que vive. Creer que Dios no está interesado en la condición de nuestras relaciones con nuestro prójimo es una gran mentira. Y para muestra, un botón. Veamos lo que dicen las Escrituras en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más gran y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Así como Dios, iglesia, desea que tengamos una relación sana con Él, Él también anhela que tengamos relaciones sanas con los demás. Por eso este versículo dice que estos dos mandamientos descansan, ¿verdad?, sobre toda la ley y los profetas, porque la ley y los profetas en el Antiguo Testamento conducían las normas de comportamiento o hacia Dios o hacia nuestro prójimo. Entonces, cuando para ti y para mí Dios es el más importante y nos relacionamos bien con Él, pero también tenemos una buena relación con nuestro prójimo, estamos cumpliendo con la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Pero también Efesios 4, versículo 3,
dice lo siguiente: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Ahora, seguramente tú estás pensando, pastor, es bien complicado. O sea, es difícil, ¿verdad? Tener relaciones sanas con las personas. Sobre todo si ahorita traes atorado a alguien, ¿verdad? Dices, no, pastor, o sea, es que si usted supiera, ¿verdad? El trabajo que me ha costado sacármelo y sanar. Mira, nadie dijo que vivir y construir relaciones sanas con el prójimo fuera fácil. No es sencillo y yo he estado ahí. Por eso, algunas versiones de la Biblia, del versículo de Efesios 4:3, usan la palabra esfuércense. Esfuerzo proviene del latín ex, que significa hacia afuera, y fortis, que significa fuerte. Literalmente, esfuerzo no significa solo intentar. Es ejercer fuerza desde adentro hacia afuera para lograr algo. O dicho de otra forma, ¿verdad? Hacer todo lo que esté en nuestras manos, en este caso para mantenernos unidos y enlazados mediante la paz con los demás. Y tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Ya hiciste todo lo posible para que Dios sane las relaciones que en tu vida se encuentran rotas? ¿Verdaderamente ya te esforzaste para que esta sanidad que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia, con tus amigos o con personas dentro de la iglesia puedan sanar? Y si somos verdaderamente sinceros, nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. No siempre es así. Podemos haber iniciado, pero morimos en el intento. Quizá diste pasos hacia la sanidad o hacia querer entablar una relación sana con alguna persona que te encuentras en medio de un conflicto y a la primera, ¿verdad? Te regresaste, dijiste, no, esto no va a funcionar. Y muchas veces ese es un indicativo de que no hemos hecho, como dicen las Escrituras, todo lo posible, de que no nos hemos esforzado como Dios desea que lo hagamos. Pero también Romanos 12, versículo número 18, dice lo siguiente en la nueva versión internacional: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de liquidar una deuda, ¿verdad? Y que a cambio de la deuda te entregan algo que tenían en garantía, no sé, la factura de un carro, ¿verdad? Un pagaré, ¿verdad? O lo que fuese, ¿verdad? Pagas la deuda, te entregan eso que tenían en garantía y descansas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices, ni te debo, ni me debes, ¿verdad? Y esto es un descanso para el alma. Bueno, es algo similar a lo que dice Romanos 12, 18. Tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás, aún, ¿verdad?, cuando el resto de las personas en el mundo no quieran hacerlo. El llamado de Dios a cultivar relaciones sanas no es un llamado para nuestro prójimo, es un llamado personal para cada uno de nosotros. Porque probablemente mientras estás escuchando esto dices, no, pero es que la otra persona no quiere. O sea, yo ya lo intenté, ya hice todo lo que está en mis manos, pero ni me contesta, pastor. Me deja en visto, ¿verdad? O sea, le marco, he ido a su casa, no me abre, no quiere hablar conmigo, ¿verdad? No, la otra persona no está interesada. Pero checa lo que dice otra vez Romanos 12, 18. En cuanto dependa de ustedes. Algo que he estado meditando mucho y que se lo decía a un grupo de líderes el viernes es que tú y yo no podemos tener control de lo que otros piensen o sientan sobre nosotros. Pero sí podemos tener control de lo que pensamos y sentimos por otros. Amén. O sea,
Mira, si alguien te trae bien atorado, pues tú no puedes tener control sobre lo que la persona sienta, ¿verdad? Porque llegará el punto en el que esa persona tenga que ir delante de Dios, entregar sus sentimientos y poner bajo gobierno sus emociones. Pero sobre lo que sí puedes tener control es sobre lo que hay en tu corazón, sobre la amargura que se ha producido en ti a raíz de que esa situación o esa relación se rompió. Y aquí es donde dices, bueno, tú puedes tener algo en mi contra, pero yo ya no tengo nada en contra tuyo. Yo te amo, ¿verdad? Y aun cuando no quieras estar cerca de mí, yo he entendido que es mi responsabilidad bendecirte y dejar de tener este deseo constante de venganza, que lo único que está haciendo es menguar mi relación con Dios. Este versículo de Romanos 12:18 es bien poderoso. Es un llamado de Dios a sanar nuestras relaciones, a vivir en paz con otros, aun cuando los demás no quieran hacerlo. Y sabes algo que estaba meditando mucho mientras escribía esto, es que ningún seguidor de Cristo debería normalizar vivir en conflicto constante con los demás. Hay personas que se la viven en conflictos y están enojados con el papá, pero después con la mamá, y después con los hermanos, y después con el hermano de la iglesia, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de la escuela, ¿verdad? Parece el Canelo Álvarez de tantas peleas que se avienta al mes, ¿verdad? Y lo complicado de esto es cuando esas personas se hacen llamar seguidores de Cristo. No podemos normalizar el estar en constante conflicto con los demás. Hace algunos meses, ¿verdad? Tuve una discusión con un hermano de sangre. Yo creo que ya fue un poco más del año y esto me pudo mucho, porque yo sabía que no podía normalizar estar en conflicto con él. O sea, yo sabía que, primero, porque a Dios no le agrada, pero segundo, porque soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y tercero, porque soy un pastor. No podría yo mantener esa relación sin solucionarse, ¿no? Y Isai sabe, ¿verdad? Yo lloré, ¿verdad? Y me batallé un chorro para sanar y empatar, ¿verdad? Esa relación de acuerdo a lo que Dios esperaba de nosotros. Pero lo logré. Y una de las cosas que más trajo descanso a mi vida era que sentía que ya no había una deuda hacia mi relación con Dios y lo que Él exige de mí. Yo estoy muy seguro que si algo Dios espera de ti y de mí es que podamos vivir en paz con los demás. No normalices estar constantemente peleado con las personas. Para Dios es muy importante que tú y yo demos testimonio a través de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Ojo, y tienes que recordar esto. Es esta acción, ¿no? Este nivel de obediencia no depende de lo que el otro haga, depende enteramente de ti. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo no tengamos control para gobernar sobre lo que otros piensan y sienten, sí tenemos control y la capacidad dada por Dios para controlar lo que sentimos y pensamos acerca de los demás. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? O ya se enojó conmigo, no se enoje. Por favor, no se enoje. Ningún seguidor de Cristo debería de normalizar vivir en conflicto constante. Ahora, Dios no nos deja solos. Él sabe que requiere nuestra vida de su compañía. Y por esta razón, podemos afirmar con seguridad que la promesa de sanidad que Jesús hace en Jeremías 33, versículo 6, también incluye la sanidad de nuestras relaciones. Sin embargo, dice, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Iglesia,
Nuestro Dios quiere sanar y restaurar las relaciones que se encuentran heridas en nuestra vida. 3 enseñanzas que nos deja la historia de Caín y Abel para vivir en medio de relaciones sanas y conforme al corazón de Dios. Número 1. Nuestra relación con Dios influirá de manera directa en la sanidad de nuestras relaciones. De nuevo, nuestra relación con Dios influirá de manera directa en la sanidad de nuestras relaciones. Génesis 4, versículo 4, la tercera parte al versículo 5 dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Alguna vez has recibido una noticia poco agradable de algún doctor acerca de tu estado de salud? ¿O conoces a alguien que le haya marcado profundamente una consulta con algún especialista porque pues el doctor, ¿verdad?, le dijo y le dio la noticia y esto lo quebró inmediatamente? Nosotros hemos estado ahí, pero también hemos conocido a personas que les sucede esto. Ahora, el mayor error que puede cometer una persona al recibir un diagnóstico difícil es interrumpir el proceso de sanidad. Y hay personas que lo hacen. Espero que tú no seas una de ellas, ¿verdad? Pero hay personas que el doctor les dice: esto es cáncer, o tienes una enfermedad terminal, o hay algo que no me gusta, ¿verdad? Y que dicen: no, prefiero dejar de buscar antes de seguir escuchando estas noticias que son tan dolorosas. Cada que Dios haga un diagnóstico sobre nuestras vidas, aun cuando este no sea el mejor, debemos de aceptarlo. No renuncies a tu relación con Dios. No te enojes con Él, pero tampoco te llenes de orgullo. Un diagnóstico de parte del Señor, aunque sea poco agradable, es el inicio de la sanidad que nuestras relaciones necesitan. Amén. Hay personas que dejan de venir a la congregación porque su corazón queda al descubierto. Y en verdad te prometo que sí hay personas que creen que su familiar nos contó la vida que están pasando y que por eso compartimos lo que compartimos. Y seguramente tú le dijiste al pastor, ¿verdad? Que cómo era yo, ¿verdad? Y lo que hacía, ya no voy a ir. A lo mejor tú no has creído que alguien le ha contado tu vida a Dios o que me la ha contado a mí, pero has sido muy poco maduro para entender que diagnósticos que son poco agradables y que Dios hace sobre nuestra vida son necesarios para que Él pueda sanarnos. A Caín no le gustó escuchar lo que Dios decía acerca de él. Y Caín se negó a recibir el trato de Dios sobre su vida. Y sabes, cuando él se niega a recibir el trato de Dios sobre su vida y a ser restaurado, es como si cortara, ¿verdad?, de tajo la bendición y el flujo, ¿verdad?, de la bendición de Dios sobre su vida. Porque una vez que Dios lo sanara, que Dios le diera el entendimiento correcto, él iba a poder estar bien con su hermano. Pero como cortó de tajo, ¿verdad?, las intenciones que Dios tenía para restaurarlo, esa bendición, ¿verdad?, no pudo ser depositada sobre las relaciones de Caín. Uno de los cursos que más disfrutamos mi esposa y yo, porque nos reímos, ¿verdad?, contamos nuestras anécdotas de cómo vivimos los primeros años de matrimonio, cuando nos dechongamos, ¿verdad? Y es el de Indivisibles. Nos encanta dar Indivisibles, porque es un curso bien práctico, es un curso bien fácil de entender, pero también es un curso bien fácil de llevar a cabo. Literalmente es punto A, punto B, punto C. Pero siempre, aún en medio de esa practicidad, me gusta lanzar una alerta importante, y es:
a menos de que el primero en tu vida sea el Señor, el resto de tus relaciones tendrán éxito. ¿Sí? A menos de que el primero en nuestra vida sea el Señor, el resto de nuestras relaciones tendrán éxito. ¿Por qué? Porque es el Señor la fuente de toda bendición y entendimiento para que podamos desarrollar ciertas cosas. Entonces, si tú y yo nos relacionamos bien con Dios, entonces esa relación con Dios influirá de manera directa en la sanidad de nuestras relaciones. Si quieres estar bien con el mundo, tienes que estar primero bien con Dios. Ahora, no me refiero únicamente a estar bien, ¿verdad? De que no estés peleado con Dios o que no estés enemistado con Él. Creo que esto tiene que ver con una comunión más profunda. ¿Por qué? Porque entre más conocemos a Dios, perdón, más Él derrama de todos sus dones, cualidades y anhelos en nuestra vida. Y entonces, aun cuando tengamos una relación o una temporada difícil con alguien, conocemos que la voluntad de Dios es que eso se arregle. Y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir en paz con las personas. Por eso necesitamos ir todos los días en búsqueda de nuestro Dios, para que todo lo que Él piensa acerca de nosotros sea una realidad y por lo tanto nuestras relaciones disfruten de sanidad. La segunda enseñanza es que el dominio propio es imprescindible en toda relación que desee ser saludable. El dominio propio es imprescindible en toda relación que desee ser saludable. Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo serían tus relaciones si el dominio propio estuviese más presente en tu vida? ¿Cuántas relaciones no hubieses perdido? ¿Cuántos momentos, verdad, en tu vida hubiesen estado llenos de gozo antes que de tristeza y amargura? Ahora, una nota muy importante. La falta de dominio propio no solo se hace presente cuando una persona ofende, grita o se sale de sus casillas. Porque cuando hablamos de dominio propio, nos imaginamos a alguien alterado, gritando, golpeando, ¿verdad? Y tantas cosas. Bueno, aunque sí es importante reconocer que falta de dominio propio evidencia estas cosas, también tenemos que reconocer que la falta de dominio propio se manifiesta a través de evitar resolver un conflicto, del silencio en medio de una conversación que busca respuestas, o de la incapacidad para permitir que el Espíritu Santo gobierne sobre emociones como la tristeza, el dolor y la angustia. Personas que no son capaces de en el Señor lograr esto, también son personas incapaces de tener dominio propio sobre su vida. Y Dios le dijo a Caín, el pecado está a la muerte, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La mayoría de las relaciones se fracturan por la falta de dominio propio de una de las dos partes. Cuando una persona de la congregación me cuenta, ¿verdad?, que tiene una situación con alguien que no conoce a Cristo, normalmente le digo, recuerda que tú eres el maduro. Recuerda que tú eres la persona que ha conocido la verdad. Tú tienes mayor responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Creo definitivamente que como seguidores de Cristo somos llamados a evidenciar en mayor manera el dominio propio que el Espíritu Santo trae sobre nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que envíe sobre nosotros su fruto,
para que seamos los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, los trabajadores, los pastores, líderes y estudiantes que debemos ser. Porque el dominio propio es imprescindible en toda relación que desee ser saludable. Y por último, no permitas que tus relaciones terminen destruyéndote o destruyendo a otros. Cierto día, el versículo 8, capítulo 4 de Génesis dice: Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. La semana pasada aprendimos que la falta de sanidad espiritual terminó quitándole la vida al que la padecía. Saúl era un hombre que carecía de sanidad espiritual y terminó matándose a sí mismo. Pero hoy el enfoque es diferente. Caín no logró sanar la relación con su hermano y esa falta de sanidad lo llevó a quitarle la vida. La primera relación de hermanos de sangre en la Biblia terminó en muerte. Caín nunca se sobrepuso de la ofensa y sus impulsos lo llevaron a tomar una decisión sumamente trágica. Si el día de hoy reconoces que hay una o varias relaciones en tu vida que necesitan ser sanadas, primeramente debes de tomar la decisión de hacer lo que esté en tus manos para que esa relación no termine en muerte. Ahora quizá no vas a ir, ¿verdad?, y acabar con la vida de esa persona, pero sí podemos afectar la vida de otros o el título o rol que otros tienen hacia nosotros si no sanamos. Quizá puedes terminar con el rol o título de madre o padre que esa persona tiene hacia ti a causa de que no logras, ¿verdad?, sanar esa relación. O a lo mejor puedes arrebatarle a otro el título de amigo, ¿verdad? Y enterrar ese título porque no lograste y no dispusiste en tu corazón a hacer todo lo que esté en tus manos para que esa relación no terminara en muerte. Pero después deberás entregarle esa relación al Señor. Pero entregarle quiere decir, Señor, dime qué hago, ¿verdad? No, yo ya se lo entregué a Dios. No, ya. O sea, que Dios se encargue. Oye, ya se lo dejé al Señor, hay que lo castigue, ¿verdad? No. Entregarle una relación a Dios es decirle: aquí está, Señor, ¿qué hago con esto? Y después, ¿verdad?, tendremos que pedirle al Señor que desarrolle en nosotros los comportamientos, las acciones y palabras necesarias para vivir en paz con la mayoría de las personas que nos rodean. Una vez que le hemos entregado eso al Señor, entonces le decimos: ok, Dios, ¿qué sigue? ¿Será que entonces cada que vea a esa persona, aun cuando esa persona no quiera hablarme o no quiere estar cerca de mí, mi tarea es bendecirle? ¿Mi tarea es servirle? ¿Mi tarea es de vez en cuando levantar el teléfono para preguntarle cómo estás? Aun cuando la llamada dure 1, 2 o 3 minutos porque la otra persona no esté interesada en relacionarse conmigo. Eso es entregarle al Señor una relación. Porque, insisto, no podemos normalizar como seguidores de Jesús que haya una falta de paz constante en nuestra relación con otros. Y quiero cerrar con este versículo. Romanos 5, versículos del 7 al 8. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor
que nos tiene al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si hay un ejemplo de alguien que literalmente hizo todo lo que estaba en sus manos para sanar su relación con nosotros, se llama Cristo Jesús. Él decidió darse a sí mismo. Él decidió morir en una cruz como morían los pecadores, para que toda ofensa que tú y yo habíamos hecho en contra de Él, porque Él nunca nos había ofendido, la ofensa tú y yo la habíamos hecho. Bueno, para que todas esas ofensas quedaran saldadas y quedaran en el pasado y poder disfrutar de una relación en total confianza, en plenitud y llena de sanidad. Cristo Jesús lo hizo. Y si Él lo hizo, tú y yo podemos imitarlo para que todas y cada una de nuestras relaciones vivan en medio de sanidad. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo y ponte de pie porque Él es bueno. Y quiero orar, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y quiero que puedas tomar unos minutos y si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Y quiero preguntarte algo. ¿Será que hay una relación que necesites ser sanada en tu vida? ¿Será que has normalizado el estar distante con tu prójimo y no hacer nada para que las cosas mejoren? Recuerda, este llamado no es un llamado para aquellos con los que tenemos un problema. Este es un llamado para cada uno de nosotros, aquellos que nos hacemos llamar seguidores de Jesús. Padre, el día de hoy reconocemos que tu deseo para cada uno de nosotros es que vivamos en medio de relaciones sanas. El día de hoy reconocemos que no podemos normalizar estar en constante conflicto con nuestro prójimo. Reconocemos que pelear, que estar en conflicto, que tener y sentir amargura hacia otros, no está en tus planes. Tú deseas que como hijos tuyos hagamos todo lo que esté en nosotros, que nos esforcemos para vivir en paz con la mayoría de las personas. Oro en el nombre de Jesús para que arranques de raíz, Señor Jesús, toda amargura que hayamos dejado alojar en nuestro corazón y que nos recuerdes que Cristo Jesús es el claro ejemplo de un hombre que hizo todo lo necesario para estar en paz con nosotros. Señor, haznos imitadores de ti. No permitas, Señor, que al relacionarnos mal con otros, nuestra vida se llene de amargura, de dolor, de angustia, Señor, y que incluso nos lleve a perder el deseo por vivir esta vida que nos has dado. Oro en el nombre de Jesús para que podamos experimentar sanidad en nuestras relaciones. Que nos animes a dar pasos llenos de valentía, pasos llenos de justicia. Pero también oro para que esto lo hagamos de tu mano. Y que aún, Señor, si fuéramos rechazados, Señor, tú nos recuerdes que estamos haciendo lo correcto. Tú nos recuerdes que no podemos tener control sobre lo que otros piensan y sienten, pero sí sobre lo que nosotros pensamos y sentimos. Señor Jesús, permítenos ser hombres y mujeres con una sanidad relacional constante, que no solamente te honran y te glorifican de labios, que también te honran y te glorifican por la forma en la que nos relacionamos con los demás. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.